Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, bueno, en este video vamos a vamos a dar un paseo de la historia del arte, desde donde quedamos en el video anterior, que es en los albores del Neolítico, hasta llegar o sea, lo que muchas veces en historia lo dan como la Edad de Bronce, que como sabrán, no es una época, o sea, no es un año, sino sería como un cambio tecnológico que deriva en cambios sociales y políticos en distintas civilizaciones. Por ende, eh, vamos a ver una serie de ejemplos del desarrollo del arte en en distintas, a distintas escalas, planteándonos dónde estamos nosotros, nuestro contexto, que es el contexto de Entre Ríos. Vamos a ver a un nivel más arriba, aunque el contexto de lo que hoy es el territorio argentino, y el contexto americano y el contexto mundial, para que vean que muchas de las cosas que se, que se han dado en un lugar o en otro tienen sus correlatos, tienen sus cosas parecidas porque fueron pueblos con características parecidas. Bueno, para abrir la, la clase, eh, tengo esta imagen. ¿Por qué inicia la clase 2 de historia del arte desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce con esto? Porque, bueno, tenemos que partir antes de la historia del arte de los pueblos más primitivos. Y este paisaje, que es una foto de la desembocadura del arroyo Venerato sobre el río Gualeguaychú, un paisaje que podría haber sido visto por cualquiera de las personas que hicieron el arte que vamos a ver eh, de la zona de, de lo que hoy es Gualeguaychú. Entonces, creo que, a ver, cuando ustedes vean ese arte, vean que o sea, van a ver que es un arte muy simple, o sea, no tiene, cuando ustedes lo vayan a medir con las varas de bueno o malo que tenemos sobre lo que es el arte, a muchos les parecerá un arte bastante pobre. Por eso es esencial verlo en el contexto. Y el contexto es esta foto. O sea, esta foto representa ese contexto. La gente que hizo ese arte no tenía una visión del mundo muy distinta a la nuestra, tenía una organización social muy distinta a la nuestra, no tenían instituciones artísticas y si las había era algo totalmente informal, o sea, quien hacía el arte era el encargado de hacer otras cosas y ni siquiera lo hacía, o sea, no existía la figura del artista dedicado a hacer arte, bueno, todo lo que vamos a ir viendo durante todo el año, que en cada lugar se desarrolla un modo distinto. Bueno, iniciemos. Eh, Vamos a ver hoy, eh, como le dije, como ven acá, del lado izquierdo están lo que serían las cosas en el viejo mundo y en el lado derecho las cosas en América. Arrancando. El Neolítico. Supongo que en historia de la verdad, ¿no? Que es el Neolítico. eh, Tenemos, a ver, un segundito. Tenemos en este mapa marcado distintos lugares donde se dio domesticación de especies vegetales, que es uno de los puntos fuertes de lo que genera el cambio del paleolítico al neolítico. Porque, o sea, sin domesticación de especies vegetales, ya no tenés, ya es posible el sedentarismo, cosa que es muy difícil con lo otro, y solamente lo que más se le parecería serían las sociedades
semi-nómades que se asentaban en un lugar un año, 2 años y después cambiaban. O las sociedades pastoriles que volviendo siempre al mismo lugar, en realidad la mayor parte de su vida se desarrollaba moviéndose en el territorio. O sea, pero ahí también hablamos de otro tipo de domesticación que define el neolítico, que es la domesticación de animales. ¿Y cómo repercute esto en el arte? Bueno, va a repercutir de muchas formas. Por arrancar, eh, ver, primero cerrar la idea de que es el neolítico y qué épocas tiene. Yo acá puse a propósito varias líneas de tiempo para que vean que esto de neolítico no es una época temporal en sí, sino un estadio de desarrollo de una civilización. Entonces, hoy, en pleno 2020, tenemos muchas personas en el mundo que están viviendo en sociedades aún neolíticas, en zonas muy recónditas del mundo. Y si vamos hace 200 años, serían muchos más. Entonces, eso es algo que les tiene que quedar muy en claro. Avancemos un poquito más. Y esto es lo que yo les decía. A ver, voy a hablar sobre estas imágenes, que como pueden ver es una aldea neolítica reconstruida en algún libro de texto educativo. Un yacimiento neolítico, esto es como del 3000 a.C. que queda en la costa del mar, en Europa. Y una aldea actual en Darfur, para el que no sepa, Darfur es una zona de Chad, el país africano, entre Chad y Sudán. Fue conocido hace como 10 años porque hubo una persecución de parte del gobierno sudanés a la población de ahí, eh, con genocidio incluido. Y una aldea Dogon en Malí, que son pueblos que son muy similares la forma de vida a cómo era la forma de vida en el yacimiento neolítico de arriba. O sea, ¿a qué me refiero que son formas de vida similares? A ver, tenemos una sociedad simple donde apenas hay estratificación, pero ya hay algún tipo de autoridad. Un, y ya empieza a haber cada vez una mayor especialización. O sea, de repente empieza a aparecer un artesano que hace una vasija, empieza a aparecer otro que se dedica a construir, porque originalmente todos construyen, todos hacen vasija, pero en algún momento hay alguien que es mejor para eso y se va especializando. Y algo parecido va a pasar con el arte. A ver, algo que les tiene que quedar claro es que arte hace casi todo el mundo, en mayor o menor medida, de que alguien cuenta una historia inventada, canta una canción hecha por sí mismo o escuchó otro, o incluso interpreta una cosa que interpreta como arte, está haciendo arte. Y acá entra el tema de nuevo, que tenemos que con lo que yo le decía en la primera clase, que una cosa a la que siempre apunto es que no tomar la palabra arte como sinónimo de bueno, sino más como sinónimo de expresión. Pues tranquilamente puede haber un arte que sea simple, que no nos guste, que sea, incluso hasta podrías decir pobre, pero no deja de ser arte. Bueno, en este contexto, la figura del artista como tal no existe aún, pero sí existe gente que en su actividad, que tiene otras funciones, hace arte. Entonces, podemos ver en distintas vasijas, en contextos muy distintos, como en estos ejemplos españoles del 5000 a.C., o estos ejemplos de la zona de Gualeguaychú, esto está en el Museo Almeida, eh, podemos ver o sea, ese arte aplicado sobre objetos útiles. Pero ¿qué tiene importante acá? A ver, porque ustedes dirán, pero son unos puntitos nomás la vasija. Bueno, vuelvo a esta imagen.
este es el contexto. Y en ese contexto, alguien está haciendo esto, aplicándole todo el significado que le esté dando a eso. Así el significado sea tratar de emular una planta o que esa planta significa algo más. Y el otro punto por el cual estas sociedades neolíticas potencian su arte es porque el tema de lo sagrado empieza a complejizarse. Las sociedades primitivas suelen tener como sagrado todo tema relacionado a la naturaleza, plantas sagradas, animales sagrados. A medida que se van asentando más y estas sociedades se van complejizando, el tema de lo sagrado va cambiando a visiones del mundo un poco más complejas. Y a su vez el arte que deriva de eso sagrado es un arte al que se le pone mucho más importancia que al arte sobre los objetos diarios. Entonces ese arte sobre lo sagrado no solamente va a estar hecho mejor, sino que va a ser conservado mejor muchas veces. ¿Por qué? A ver, si yo quiero hacer algo que sea importante, lo voy a hacer de piedra, lo voy a hacer de algún metal que perdura, no lo voy a hacer de barro que la primera lluvia se me desarma. Bueno, eso hace también de que mucho del arte que nos llegue de esta época sea arte relacionado con lo sagrado. Bueno, miremos. Ah, bueno, otro tema. El arte que hay que tener en cuenta. Atrás de cada arte que vemos, hay mucho arte que no nos ha llegado. Como pueden ver, por ejemplo, este arte guaraní. Esto es también del Museo Almeida. Y esto es una imagen de cestería guaraní paraguaya. O sea, los guaraníes de acá hicieron esto hace 500 años. No se podría decirse que sí ni que no. ¿Es posible que pudieran hacerlo? Sí, porque o sea, hacían elementos de cestería. No se sabría si con estos diseños o no. Pero si lo hubiesen hecho, esto se perdió. Y si hubiesen hecho algo similar con otro diseño, capaz un poco más simple, pero igual artístico y bello, también se perdió. Y así, igual todo tipo de talla de madera, que es mucho más fácil hacer una talla de madera en el contexto nuestro. Que, a ver, imagínense que están a la orilla del río Gualeguaychú y quieren hacer un elemento artístico que represente algo sagrado. ¿Lo vas a hacer de barro? ¿Lo vas a hacer de madera? ¿Lo vas a hacer de piedra? Las piedras de acá no son la gran cosa. La madera es el gran rey de esto. Y todo lo que se ha hecho con madera se perdió. Otros artes que son efímeros. Fíjense este arte Yamana en la zona de Tierra del Fuego. Pinturas corporales para rituales de iniciación. Esto es arte. Las danzas que hubiesen hecho es arte. Y si no hubiese habido alguien fotografiándolos acá, esto se perdía. De vuelta, el arte que hayan hecho de este tipo un montón de pueblos no nos llega. Y acá de vuelta, cuando ustedes estén viendo este arte, esto es más o menos del año 1900, pero esta gente estaba viviendo en la misma, un contexto muy parecido al que tenían 500 años antes, que son sociedades semi-nómades de pescadores, navegantes en canoa por los canales fueguinos y en grupos de no más de 100 personas. O sea, en una población de no más de 100 personas que estaban a varios días de distancia de otros grupos de no más de 100 personas, surge todo este esta cultura. Y también por eso tenemos cambios muy lentos en esta época, porque cualquier innovación o cambio en el arte que se diera, y queda en ese grupo nomás. No es que algo que sucediera ahí en 50 años se enteraban en el Chaco. No, eso no solamente que tardaba años en
el moverse, sino que directamente no pasaba. Saltemos un estadio más. Pasamos de los pueblos seminómades y las aldeas neolíticas a lo que podemos llamar las primeras ciudades. Las ciudades más viejas, y cuando hablamos de ciudades, ¿cuál es la diferencia entre pueblo y ciudad? Es un límite muy difuso, pero una de las cosas que se toma como ciudad es que ya la complejidad, eso que estaba incipiente en la aldea, que es complejidad social, estratificación de donde haya sectores que sean gobernantes, sectores dedicados al culto, sectores dedicados al comercio, se empieza a dar. Estos dos ejemplos son de la ciudad más antigua que se conocen, que es Jericó en lo que hoy es Israel, o en lo que hoy es Palestina, eh, y acá Cataluyuk en lo que hoy es Turquía. El arte en las ciudades ya empieza a tener complejidades más interesantes, como pueden ver estas estatuillas o estos motivos taurinos. Y lo que es la vasija también, pero a ver, es entendible. Acá tenías una persona haciendo la vasija, tres personas haciendo vasija. Acá tenías muchas más personas haciendo vasija y a su vez en contacto con otros pueblos donde hay otras personas haciendo vasija, que es de esperar que si las influencias del arte de una zona a otra se vayan haciendo que se enriquezca. Esto, que acá lo ubicamos en el 8000 a.C., 7000 a.C., sigue pasando a posteriori. O sea, esto de la Gran Zimbabue aproximadamente por el año 1000 o más o menos la misma época en lo que hoy es el sur de Estados Unidos, que son los indios pueblos, los Anasazi, tienen un arte y una organización bastante parecida a estas primeras ciudades. Que vuelta, que se caracterizan, son ciudades muy pequeñas en un contexto donde están a varios días de distancia de otras ciudades pequeñas como ellas, con un intercambio comercial débil pero existente, y que en cada ciudad ya tiene una complejidad religiosa y política. Y eso se muestra en el arte. Ya a ver que yo hablo mucho de la palabra complejidad, porque a ver, cuando estamos hablando del arte no me gusta usar la palabra lindo o feo, bueno o malo, porque si bien se podrían usar, tendría que estar constantemente justificando por qué son lindos o feos para mí y por qué son buenos o malos para mí. Cosa que se puede hacer, pero bastante engorroso. Eh, y son palabras que son muy fuertes, que no se pueden decir a la ligera en el arte porque es lo peor que se le puede hacer al arte, aplicarle prejuicios. Y en cambio es una verdadera complejidad porque es algo un poco más objetivo, que bueno, tenemos sociedades que son con mayor diversificación, con más organizaciones políticas, con más organizaciones religiosas, entonces en eso me estoy basando. Bueno, acá en Argentina podemos ver ejemplos de pueblos similares en lo que son la zona de Quilmes, pero no Quilmes Buenos Aires, sino Quilmes en el noroeste y en los valles calchaquíes. Entonces, a ver, esto que estamos viendo acá es en complejidad social y política lo más complejo que hubo en territorio argentino en época precolombina. Hubo algo un poquitito más complejo que es el Incayal en Catamarca, que es como un puesto del Imperio Incaico, que es bastante más, o sea, ya estamos hablando de algo a otro nivel, pero no fue hecho con los pueblos autóctonos. Por más que la palabra autóctona da para un enorme debate porque ¿qué es autóctono? Y bueno, sí podemos tener clases antes de fin de año presenciales o alguna charla en Zoom o en Twitch. Vamos a ver de qué es. Avancemos a otro nivel, los primeros estados. Cuando muchas ciudades o cuando una de estas ciudades-estados pequeñas de repente es más grande, controla territorio y controla alguna que otra ciudad menor, surgen estos estados pequeños como lo que se dieron en Sumeria,
acá podrán ver que fíjense que la magnitud del arte ya es distinto, tenemos un lenguaje, tenemos un arte con una riqueza bastante más interesante. Esta es la estela de Ur, fíjense lo que es, fíjense lo que es el arte en el tema de las estatuas, el, la estatua con cosas escritas, a ver, que esto es algo que también en algún momento de la historia del arte trata de clasificar y decir, bueno, existe la pintura, existe la escritura, existe la escultura, la arquitectura, la danza, la oratoria, la poesía, la prosa. No sé si me está faltando alguno, pero supongo que sí. Eh, pero algo que hay que tener en cuenta es que las artes se superponen. O sea, la escultura tiene pintura, la escultura tiene escritura, la arquitectura puede tener puede ser escultórica. Bueno, acá tengo un ejemplo de escultura que tiene escritura. Otros estados de los primeros, el estado del Valle del Indo, yo no sé si esto lo habrán dado en alguna materia histórica. Lo que les digo es esto, cuando ustedes vean el video, cualquier duda que les vaya a surgir, no tengan problema en preguntarlo, ya sea en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook o en el grupo de la aula virtual. Esto en Mohenjo-Daro, en Valle del Indo. También podemos ver un sistema de organizativo similar en el Egipto predinástico, o sea, antes de las pirámides, antes, o sea, cuando estaban esos faraones, no sé si habrán visto con nombres tipo como el rey escorpión, que no es el de la película, pero tienen todos nombres de animales. Y entonces, bueno, vemos que a ver, ya tenemos imágenes que están representando la figura humana de manera bastante proporcionada. No usan la perspectiva, no sé, los tamaños están usados de manera simbólica. Estas personas que parecen que están muertas están de costado, aparecen animales que no existen. Esto es algo muy... Y todo en el año 3000 a.C., o sea, todavía no estaban las pirámides. Y bueno, pasamos de los primeros estados al primer imperio. ¿Cuál es la diferencia entre los estados y imperios de este tipo? Y si el estado era una ciudad que controlaba un territorio circundante con las aldeas que hubiese circundante, un imperio ya es una entidad política que está controlando un territorio mucho más grande. ¿Y por qué nos tendrá que importar esto en el momento de ser arte? Si vamos al caso, el arte es la expresión generalmente del individuo, pero ese individuo está en un contexto, y si su contexto es este, su arte tendrá o sea, tener una capacidad de conocer otro tipo de arte mucho más baja que si su contexto es este, a que si su contexto es todo el valle del Nilo, o si su contexto va a ser como vamos a ver después el Imperio Romano. Y está bueno, tenemos distintas pirámides, distintas épocas. Fíjense que hay pirámides de periodos antiguos y otras un poco más nuevas. Estas son bastante más chicas, pero tiene interesante que son eh, tiene estos que se llaman pilonos adelante. Y bueno, esta está destruida así porque en fin del siglo XIX un italiano fue por esa zona y no sé si le habían dicho o pensó él que había oro adentro de la pirámide y la dinamitó. Fíjense las barbaridades que se han hecho. Y bueno, fíjense el tema de las esculturas. Tenemos esculturas de terracota, esculturas de oro y ya la expresividad de la figura humana está a otro nivel. Y no solamente en representación, sino en la escala que se usa. Pasamos a este. El templo del rey Salomón. Esto es una creación en base a los relatos bíblicos. Que, bueno, han visto,
en algún momento las tribus israelitas se organizan en un estado, se- el reino de Israel y el reino de Judea, y tenemos un rey que pasa a la historia como que es Salomón, el hijo del rey David, que pasa a la historia como un rey magnífico, porque al haber sido el momento más álgido del reino israelita, es como que queda grabado en la historia su magnificencia. Si ustedes van a buscar las ruinas de este templo, no la van a encontrar. Porque, primero, porque fue destruido. Segundo, porque construyeron otro encima después. Y tercero, porque posiblemente no haya sido tan magnífico como se lo dice. Pero ¿por qué lo traigo acá? Porque este templo y su descripción, como aparece en la Biblia, va a ser referente para la construcción de templos durante cientos y miles de años más en el futuro. Que hay otra cosa importante. No solamente lo que es algo, sino lo que representa eso. No es solamente el objeto físico más cara de Tutankamón, sino también la maldición, por más que la maldición sea una mentira. No es solamente la pirámide, las tres pirámides ahí, sino todo lo que se construyó sobre esta obra de arte a posteriori. Que eso es algo que tiene que tener muy en cuenta cuando se habla de arte. No es solamente el objeto artístico en sí, sino es el hecho artístico que se construye a partir de ese objeto. Y ese hecho artístico no tiene límites. De ahí es el práctico que vamos a ir haciendo durante todo el año, que parte de que lean un libro, porque la idea es que desde ese libro sea el puntapié inicial para la construcción de hechos artísticos a muchos niveles. Y a su vez para que ustedes encuentren hechos artísticos que han hecho otras personas a partir de ese arte. Acá vemos otro ejemplo donde tenemos el código de Hammurabi, que es algo, un código legislativo, pero que está inscrito en una piedra que tiene su valor artístico también, tiene ahí a Hammurabi representado. Eh, acá bueno, tienen el grupo, tienen para bajar el PDF este, pero acá tienen para leer las distintas características que tiene o sea, sí, varias leyes que aparecen escritas en este código. Y acá hay otra cosa más, Epopeya Gilgamesh. La Epopeya Gilgamesh es una de las obras literarias más antiguas que existe, que es registrada, que relata las aventuras de un héroe semidivino de la zona de Mesopotamia. ¿Y por qué tiene importante esto? Porque no es solamente un relato de algo que pasó. Acá estamos de un relato de algo ficticio y con una riqueza y una complejidad muy importante. Y sobre el cual se construyen otros relatos y se hacen otros tipos de arte. Pasamos, vamos a ir pasando rápido para no hacerlo muy largo. Todo el tema de lo que es Babilonia, la época. Esta es una reconstrucción más o menos de cómo era la Babilonia original. Y acá tenemos una pintura de cómo era la torre de Babel, o sea, la de Babilonia, hecha en el siglo XV, XIV, por ahí. Totalmente inventada. Pero esta obra de arte breva de este original. Entonces a casi toda obra de arte le podés hacer como su genealogía de dónde vino, qué se le pasó por la cabeza al artista cuando la hizo y por qué hizo eso. Y es una forma de abordar el arte que va a hacer que entiendan más qué es lo que quiso decir el artista. Que es una de las... A ver, para el disfrute artístico es interesante porque es como que baja la... Yo siempre digo, es como que tenés el manual de instrucciones de ese arte. No es, no es obligatorio. O sea, vos sobre este hecho artístico podés pensar lo que vos quieras, pero no, no hacer pasar como por real eso que,
que imaginaste. Para eso, porque por algo esto es historia del arte, no solamente apreciación artística, y para el tema de la historia lo importante es tratar de acercarnos lo más posible a la realidad. Por eso es vital que hagan esta genealogía de los conocimientos que involucran a este arte, para que no pase que ustedes muestren en clase un tipo de arte para ejemplificar una época y estén en realidad mostrando una idealización de otra época o peor aún, algo hecho con alguna intencionalidad ideológica que diga, bueno, qué sé yo, hacemos un... Imagínense que van a mostrar las ruinas del imperio azteca y están usando un material de alguien que muestra la ciudad de Tenochtitlan como un montón de chozas sin ningún templo mayor ni nada de eso. Y van a decir, bueno, el que ve eso va a decir, ah, pero esto es un tugurio, no era una gran ciudad. O a la inversa, agarrás una imagen de alguien que lo pinta que parece la Atlántida y va a decir, oh, esto es impresionante, y no, es falso. Y el que lo hizo eso, por ahí lo hizo para reivindicar o para tirar abajo a lo que era el Imperio Azteca. Por ejemplo, en estas imágenes de la Babilonia antigua, vos tenés, por ejemplo, alguno que lo haga ya, porque el que hizo esta imagen a la derecha arriba, la hizo porque le gustó, porque se la encargaron, ¿por qué la hizo? ¿Qué pensaba? ¿Qué quería? Bueno, todas esas preguntas se las tienen que hacer. A veces no van a encontrar la respuesta, pero mientras más se la hagan, más cerca van a estar de tenerla. Bueno, acá tengo Babilonia hasta la puerta de Istar, que es esta, una entrada a la ciudad. Y acá ya tenemos cerrar los imperios del viejo mundo occidental, porque no estamos dejando de lado todos los eh, todo lo que está pasando en el Extremo Oriente y también en la zona de la India. Solamente mencionamos lo del Valle del Indo porque tiene conexión con estos. En el Imperio Occidental tenemos el Imperio Occidental, perdón, el Imperio Persa también tiene un arte muy complejo, pero acorde también a la extensión del imperio que iba desde Grecia hasta la India. Y paralelo a esto, vemos que en América está sucediendo algo parecido. Tenemos estados como Chavín, que tienen un arte muy rico, fíjense, la representación humana de una manera muy simbólica, y eso es otro que tiene que dividir siempre. Cuando el artista que representa algo, ¿qué es lo que quería hacer? Si quería hacer algo simbólico, algo realista, algo que... bueno, otro Tiwanaco, que es de la época, la Puerta del Sol, Tiwanaco queda acá. Todo esto previo al Imperio Inca. Miren lo que son esto. Fíjense lo que es la piedra cortada, o el tamaño que tienen estas piedras. Los mochicas, miren lo que son las distintas, el trabajo del metal, la metalurgia, lo que son estas murallas en en la ciudad que tenían cerca, o sea, acá en el norte de Perú. Y miren lo que es esta cerámica. Y tengan en cuenta que mucho de esto está perdido, porque esta gente, no sé, fíjense, del año 100 al 700. ¿Por qué mucho de esto no lo hemos encontrado? Y porque quedó enterrado en alguna tumba. Acá está la tumba del señor de Zipán, por ejemplo. Sacaron varios de estas cosas. Pero imagínense que había algo de esto en el 1300. Llegaban los incas, lo agarraban, lo fundían y hacían sus propias cosas. 200 años después venían los españoles, lo fundían y hacían sus propias cosas. Entonces ahí también tenemos mucho arte que se ha perdido por este
esta época. Y nos va a quedar, y tenemos, o sea, teniendo en cuenta esto de vuelta, lo que vemos es lo que nos quedó. Acá tenemos en la zona de México los Olmecas, que son famosos por estas, eh, por sus tallas, estas cabezas colosales. Miren lo que es esta en el medio con esta piedra verdosa. O sea, ustedes imagínense a alguien dedicándole semanas, semanas y semanas a hacer esto. No es solamente la piedrita como quedó. Es una persona dedicándole su tiempo durante mucho tiempo, su significado o no, quién sabe por qué lo hizo. Si lo hizo alguien para adorar eso, si lo hizo porque se lo encargaron, si lo hizo un esclavo de otro pueblo para que no lo maten. Bueno, todas esas son suposiciones que no tenemos respuesta, pero no nos invitan a no quedarnos en que es una estatuita, sino más como la estatua que sale de una fábrica que le esté haciendo en serie, ¿no? Acá tenemos mucha dedicación encima. Otro, acá ya en lo que son ya los pequeños eh, imperios, Teotihuacán, o sea, ya acá tenemos un estado que tiene un territorio de influencia un poquito más grande. Fíjense el tamaño de lo que es la pirámide del Sol de Teotihuacán, acá comparado con la pirámide de Giza, que Giza es la más grande de las de Egipto. Y todo chiquito acá abajo el de Chichen Itza de los mayas, que es muy conocido, más conocido que el de Teotihuacán, pero como que esto es más... La otra es más bella para los ojos de la mayoría, entonces es más famosa. ¿Qué es esta? Acá tenemos el arte de maya. Miren lo que es esto. Miren lo que es el calendario. Y ya va terminando. Tenemos como ejemplo de esto el arte del Imperio Azteca. Porque, a ver, cuando ustedes vean, eso también es algo muy importante. Cuando ustedes ven el mundo americano precolombino, no se queden en Inca, Azteca y Maya nomás. Sepan que detrás de esto hubo todos estos y muchos más que acá no aparecen. Que dice, los incas este poquitito, los aztecas este poquitito. Los mayas, si bien es mucho más amplio, la época de lo que más se ve es de esta época. Bueno, acá en el azteca también, que ya lo vamos a retomar en el segundo cuatrimestre, cuando después del Renacimiento, fíjense lo que también tiene su calendario, miren lo que son estas máscaras. Y ya en el Imperio Inca tenemos también cosas que son muy... A ver, el tema de esto, del arte del Imperio Inca es que estaba muy expuesto al momento que llegaron los españoles. O sea, imagínense la cantidad de tallas como estas que terminaron, de estatuas, perdón, como estas que terminaron fundidas para hacer monedas, para hacer otras estatuas. Bueno, esto es todo de este tema. Ya en el próximo vamos a estar viendo ya lo que es Grecia y Roma. Luego vamos a pasar a lo que es la Grecia pre a la Roma cristiana y al Imperio Bizantino para ir cerrando este módulo.